En realidad vemos dos procesos que van de la mano. Por un lado vemos un proceso de consolidación de una clase media que era producto de las características que había adquirido la Argentina en cuanto a su rol dentro de la órbita de la División Internacional del Trabajo. Al importar productos industriales y exportar alimentos y materias primas, fue necesario generar una burocracia, tanto estatal como privada, que se encargara desde las tareas de desempeño en términos de docencia, como lo que tenía que ver con la administración de todo el segmento comercial. Esta clase educada evidentemente veía la contradicción entre los derechos consagrados en la Constitución y los que eran efectivamente aplicables en la realidad, y también en buena medida, digamos, pretendía tener una mayor participación en términos políticos para poder negociar, para poder incrementar sus beneficios, su protagonismo en términos económicos y en términos políticos. Una clase obrera. Por el otro lado, tenemos a la Unión Cívica Radical, que ya muerto Leandro Alem, algunos dicen que su suicidio se produce con cierto grado de veracidad, y de hecho su carta póstuma lo expresa, a partir de su decepción respecto de lo que habían sido las actitudes de su sobrino Hipólito Yrigoyen, ¿no? Alem tenía una posición mucho más confrontativa respecto de la oligarquía y del orden político, e Yrigoyen tenía un discurso confrontativo que se combinaba con prácticas negociadoras, ¿sí? Es decir, de alguna manera va a imprimir este fenómeno bifronte que va a ser el radicalismo a lo largo de su historia, donde tiene generalmente un discurso progresista y preocupado en lo social, pero lo que tiene que ver con las líneas de acción política va a buscar permanentemente la negociación con las clases propietarias, las vertientes, y sectores que llaman la atención respecto de la necesidad de dar o de llevar adelante un proceso de reforma política que permita ir incluyendo o ir ampliando los derechos de las clases medias para evitar revoluciones como esa del año 93, como la del año 95 o como la que se va a dar luego en 1905, que son revoluciones que están orientadas en contra del fraude y básicamente por una clase media que lo que pretende es tener una mayor participación política, ser escuchada y poder gerenciar sus intereses a través del sistema institucional. De ese modo, si se incluyen a las clases medias, que era lo que planteaban los reformadores, se puede llevar adelante una política de represión como la que se lleva a cabo durante esos años sobre el movimiento obrero que se está organizando, pero sin correr el riesgo de que simultáneamente se deba afrontar la amenaza de la revolución de las clases medias y la amenaza de la revolución socialista, comunista, anarquista de parte de de la clase trabajadora organizada. Entonces, Roca está absolutamente en contra de esto, de ampliar ese universo oligárquico. Roque Sáenz Peña, por el contrario, ya desde los años 90 viene planteando la necesidad de hacerlo, y por eso esta acción de Roca, este pase de magia de colocar a su padre en la presidencia en el año 92 para dilatar ese proceso de ampliación. Y básicamente es oligarquía que se siente dueña de la situación y que impulsa el instrumento de la represión sistemática frente a los conflictos sociales y laborales de presidencia. Evidentemente, más allá de lo que fue la represión, esta sistemática respecto de lo que eran las medidas de fuerza y la protesta obrera, queda claro que esta protesta no se detiene. Por el contrario, el incremento de la inmigración, que era, digamos, tan valorado en términos de expansión económica, tenía como contrapartida un incremento también de la protesta social.
a partir de la sensible desigualdad, de las condiciones de explotación, de la falta de vigencia de los derechos consagrados en la Constitución para la mayoría de los argentinos. Y efectivamente las tensiones sociales se fueron incrementando. Que se inicia en 1914. Esta situación de inestabilidad interna, de disenso y demás, va a posibilitar que el sector modernizador, liderado por Roque Sáenz Peña, llegue a la presidencia. Y Sáenz Peña desde un primer momento está decidido a llevar adelante este proceso de reforma, porque se da cuenta la gravedad de la situación social, se da cuenta del empoderamiento que habían experimentado los sectores sindicales anarquistas revolucionarios, porque se da cuenta que el contexto internacional ha cambiado, y se da cuenta también del poderío de esas clases medias. Entonces pretende recurrir a lo que fue la reforma británica de 1832, incluir a las clases medias a través de garantizarles el derecho al sufragio, y llevar adelante una política de represión hacia las clases trabajadoras. Por esto busca el entendimiento con Irigoyen. Irigoyen le dice que está de acuerdo. En realidad no era otra cosa lo que quería Irigoyen, pero que no va a aparecer abiertamente respaldando ese proyecto de reforma que impulsa Sáenz Peña, porque Sáenz Peña en definitiva, más allá de sus buenas intenciones, es producto del fraude electoral, ¿no? Una síntesis o una definición que es característica del radicalismo, ¿no? Es decir, el hecho de no aparecer formalmente respaldando iniciativas de los sectores más reaccionarios o más concentrados de la riqueza. Es decir, Irigoyen trae una idea nueva en términos de la organización política, pero en términos ideológicos no deja de ser un hombre del antiguo orden, que en realidad claramente sostiene esa constitución, que era una constitución que tenía un sesgo de clase, es muy evidente esto, una constitución basada en la propiedad privada, basada en la consagración de una serie de derechos que estaban a la medida de los intereses de las clases propietarias, por un lado, y al plantear que su programa es la constitución, Irigoyen define una matriz conservadora en términos de programa político y solo se preocupa por modificar el reparto de la riqueza, dándole la posibilidad de acceso a las clases medias y a algunos sectores sindicales con los que tenía cierta llegada. Es decir, no cuestiona el tema de fondo, que es la propiedad, el sistema de propiedad, la propiedad de la tierra esencialmente, la propiedad del capital, sino que lo que intenta hacer simplemente es garantizar la propiedad privada en manos de los sectores tradicionales, pero generando, digamos, una situación de reparto para los sectores medios, que eran básicamente los sectores que se ven expresados a través de los postulados del radicalismo. Bueno, en esa etapa claramente lo que nosotros vemos en este proceso de guerra es que las clases medias, y esto lo vemos con la erupción del fascismo, luego de la posguerra, del caso italiano, las clases medias están mucho más preocupadas por el ascenso de las clases trabajadoras que de la situación de perjuicio que sufrían respecto de las clases propietarias. Y el radicalismo expresa admirablemente esta preocupación. De hecho, la figura de Irigoyen no solo generaba resquemor al interior de los sectores oligárquicos, sino también al interior del propio radicalismo, donde el antipersonalismo santafesino tiene una posición de mucho cuestionamiento y hasta casi le hace perder la posibilidad de acceder a la presidencia. De este modo cerrado. Y la gratuidad de la educación pública, porque siempre se hace hincapié en la importancia de la reforma de 1917-18 con Irigoyen y demás. Esa reforma lo que hizo fue generar la autonomía universitaria y la participación de los alumnos en un sistema de órdenes, en un sistema de estamentos dentro del plano de la universidad, pero no le abrió la universidad a nadie, porque ya los sectores medios acomodados habían accedido a la universidad y seguía siendo paga. Y en realidad no había ningún interés en que dejara de serlo, porque la universidad paga evitaba que los trabajadores pudieran concurrir a ella. Lo que hace el peronismo
es básicamente garantizar esa justicia social y esas posibilidades de ascenso a través de garantizar la gratuidad de la universidad pública. Por ejemplo, con algo que se olvida a veces, ¿no? Que Irigoyen no solo implementó la misma política de genocidio del diferente con los anarquistas, sino que el Pacto Roca-Runzi mantiene un antecedente en 1828 con el Acuerdo de Avernón, cuando una misión inglesa viene aquí e Irigoyen firma prácticamente el mismo acuerdo del 33, se usó como base para definir el otro, y simplemente no se aplicó porque se produjo la crisis del 29 y el Parlamento inglés no lo refrendó. Si no, no estaríamos hablando de la vergüenza que significa esa década infame después del golpe de Irigoyen, sino que la década infame empezaría con la gestión de Irigoyen. Más por Irigoyen, por su pasado como comisario en el barrio de Valvanera, como promotor del fraude electoral, como luego impulsor de revoluciones a las cuales deliberadamente trataba de hacer fracasar como para que el andamiaje estatal no se viniera abajo. Es decir, era un sujeto, creo que también un sujeto muy inteligente en términos de la generación de una organización política permanente, es decir, la Unión Cívica Radical funcionaba todo el tiempo a través de una serie de comités que le daban un tejido capilar a lo largo de la geografía, bueno, aparte de la geografía nacional, y también el hecho de que esos comités iban generando prestaciones sociales que de alguna manera competían, tanto con lo que el Estado no hacía, con lo que sí trataban de hacer. Básicamente, hay una línea de continuidad en lo que tiene que ver con el posicionamiento de la Argentina durante los gobiernos, un elemento a destacar, tal vez de Irigoyen fundamentalmente, también de Marcelo T. Alvear, que tiene que ver con el hecho de no someterse a las imposiciones de los Estados Unidos. Y esta va a ser una razón que va a generar ojeriza constantemente, porque los Estados Unidos han visto siempre a la Argentina como el competidor en términos de liderazgo americano. Hoy nos puede parecer un tanto fantasiosa esta idea, pero recordemos que hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial esto tenía una actualidad notable, por lo menos. Las originarias. Tuvimos también un proceso de eliminación física de quienes tenían posiciones críticas durante la gestión de Irigoyen, tanto en la Semana Trágica de 1917 como luego, 1919, como en la Patagonia en los inicios de la década de 1920.